a todos los equipos ya que se van uniendo. Estamos entonces con un nuevo taller en esta semana de training del programa Inmersión. Ya veo ahí caras ya más conocidas, digamos, en participación. Qué bueno tenerlos hoy día entonces a todos los equipos. Hoy entonces vamos a trabajar en conjunto de Joaquín Castro, ¿no? Que es el director de desarrollo del EUFLAB. Ya es un centro de prototipaje en distintos tipos de tecnología, ¿no? Técnicas también, ¿no? Quien nos acompaña hoy día, perteneciente también a la Universidad Austral Tres Centro, en Valdivia. Eh, Así que hoy día quiero dejarlos entonces con Joaquín. Voy a dejar que Joaquín se presente un poco más, ¿no? Vamos a darle entonces la bienvenida a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, buen día. Buenos días, gracias por la presentación. Sí, bueno, les cuento, yo trabajo en un laboratorio que se llama Leufulab. Eh, se encuentra en el edificio 14K, que es un nuevo edificio que se inauguró hace poco, que tiene la intención de poder generar innovación en la región y más que nada en el cono sur. Y la intención también ahí es dentro de poder generar un ecosistema donde el emprendimiento, las nuevas ideas y el experimentar se puede hacer desde el sur de Chile sin problema. ¿Okay? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Queremos, al igual que este programa de inversión, también con 14K y Leufulab, poder impulsar este tipo de iniciativas y hacer que el sur de Chile también tenga su importancia en lo que es tecnología. Súper. Bueno, Joaquín, te dejamos entonces para comenzar ¿cierto? A escucharte, a que puedas compartirnos Ya. esta temática de prototipado y diseño de producto mínimo viable. Eh, eh, Así que cualquier cosa, recordarles a todos los participantes que nos vayan dejando sus preguntas, ¿cierto? Ya vayan pensándolas, si se te ocurre, vaya anotándolas, ¿no? Y vamos contestándolas al finalizar la presentación. Así que dejamos a Joaquín entonces con ustedes. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Súper. Ya. Ah, se pasó la otra. Espera un poquito. Ahí sí. ¿Se ve la pantalla completa o se ve como la sección de... Se ve a ver de nuevo. Sí, se veían al lado las láminas, como Ah, ya. una a una, y en un espacio más pequeño se ve Ya, como la lámina principal. ya. Entonces déjame volver a ver qué pasa. Ahí sí. Debes compartir, abajo en el botón. Ah, sí. Estaba con doble pantalla y se fue todo a la otra pantalla. Ya, Ahí está, perfecto. Buenísimo. ya, súper. La tecnología. Ya. El título de esta presentación es Prototipado, la importancia de fallar rápido. Y voy a explicar lo importante que es esto y por qué hoy en día se está transformando una tendencia en lo que es el mundo de la tecnología y el prototipado y el mínimo producto viable. Bueno, pero partamos, ¿qué es prototipo? Prototipo viene de la palabra prototipos, ¿sí? Que es un protos, que viene de la idea de lo primero, ¿ya? De lo que se crea primero, y después de la otra que es tipos, que significa un molde, un patrón, algo que se va a empezar a hacer desde cero.
Se ha ocupado mucho esta palabra últimamente, pero hay gente que no la conoce, entonces hay que estar conscientes de eso. Explicar qué es un prototipo, dar a entender cómo funciona, y eso es una palabra que hay que empezar hay que familiarizarse con esa palabra, y también hay que explicarla bien al resto qué significa. Entonces, hay varias tendencias donde explican hasta qué punto llega, llega hasta lo funcional o no. Se da mucho en lo que es informática, por ejemplo, que lo ven mucho por el design thinking, por ejemplo, que llega mucho a lo inicial. Pero si lo vemos por el lado de manufactura, llegamos casi al final, casi a la producción. Entonces, podemos ver distintas variantes. Nosotros nos enfocamos siempre en lo que son los TRL, que son procesos de iteración donde el prototipo va evolucionando en el tiempo. ¿Por qué el título? ¿Por qué fallar rápido y barato, se puede decir? Porque, como vemos en la slide, tenemos dos imágenes, donde está un caracol y una liebre. Lo típico es poder partir, por ejemplo, con una idea, ¿cierto? Siempre hay una idea, se ve si puede partir solo de una idea o puede partir de un problema. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero después podemos ir por el camino largo, que puede ser un diseño, empezar a hacer código, empezar a testear, después empezar a enviar a los clientes, y después los clientes van a decir, pero esto no me sirve, ¿y por qué esto no cumple el dolor que yo tenía? Entonces, no hubo una iteración rápida. Entonces, eso es la importancia del prototipo. O sea, lo que da el prototipo es generar una idea, poder manufacturar rápido, con manufactura digital, y poder llegar hasta la opinión del cliente. Es decir, si esto me sirve, esto no, por favor modifica esto, generar un cuestionario rápido, decir, esto te sirve, hacer los 5 por qué, no sé si conocen eso, de las 5 por qué. Es como, ¿por qué necesita esto? Y te responde, porque encuentro muy caro. ¿Por qué? Porque en Chile el desarrollo es muy caro y existen poco. Y me gustaría ver si se puede importar o no. Entonces, y ahí sigue iterando. ¿Por qué? Porque hasta llegar a una respuesta al final de indagar hasta el punto donde sabes si realmente lo que tú vas a crear, sea tu software, tu hardware, es necesario para el cliente. Entonces, es súper importante tener en cuenta lo que es el prototipo, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos esto que también es lo que llama esta presentación también, que es el mínimo producto viable, o el MVP, que ha ido modificando en el tiempo, porque antiguamente el MVP se conocía como el producto, pero no terminado, o sea, como funciona, pero no está terminado. Entonces es algo funcional completamente, no es estético, no hay un diseño de por medio. Pero ha ido cambiando en el tiempo, y la forma de ver el MVP ahora es cómo generar tu metodología de trabajo para poder fallar rápido. Entonces, tú tienes tu mínimo producto viable, que es cómo tú tienes este producto que lo vas a testear y vuelve a ti de nuevo con todas las fallas, con todos los cambios que tienes que hacer para poder ir de nuevo a iterar. Entonces, como mostraba la slide anterior, no esperar todo un proceso largo, sino que prototipar lo más rápido posible y volver a hacer un feedback con el cliente y poder generar un nuevo diseño. Y para esto se han creado etapas que son súper importantes. Y esto se le llaman niveles de madurez de la tecnología. Que si ustedes han postulado a Corfo últimamente, lo están utilizando harto, que es como define cuál es el TRL de tu tecnología. ¿Ok? Existen dos formas de ver el TRL. Puede ser a nivel de la NASA, que fueron los primeros que crearon esto de las etapas de desarrollo, o puede ser a nivel de la Unión Europea. Ellos también definieron qué es TRL para ellos.
A mí me gusta ocupar un poco más el de la Unión Europea, porque es un poco más general. El de la NASA obviamente se enfoca en cómo lanzar algo al espacio, o cómo puede existir algo en el espacio. Acá, en cambio, la Unión Europea es un poco más general. Es cómo poder generar un prototipo en el estado inicial, por ejemplo, TRL 1, 2 y 3 es una prueba de concepto, se prueba, se valida en laboratorio para poder pasar a los TRL 4, 5, 6 y 7, donde el prototipo se lleva a un entorno relevante, casi real, y se hacen todos los tests necesarios para ver si cumple con los requerimientos. Ahí hasta se puede hacer la validación del prototipo, o sea, si está bien el enfoque, si cumple con los requerimientos mínimos de resistencia, por ejemplo. Y después ya, también dentro de 7, 8 y 9 pasamos a un entorno real, donde ya el 9 ya es un despliegue del prototipo y pasamos a una escala de producción. Entonces, si lo viéramos a nivel Chile, se podría decir de que TRL 1, 2, 3 y 4 es lo que podríamos hacer nosotros acá en el LeunFuLab, por ejemplo. Parte de 4, 5, 6 y 7 ya sería ir a la industria, por ejemplo, si es salmonera, ir a probar el prototipo, estar un buen tiempo en una salmonera que fuera nuestro stakeholder, que se llama, nuestro primer cliente. Después de eso, obtener todo el feedback necesario para ver si es que hay algún cambio más. Y después, parte del 7, 8 y 9 sería ya empezar a ver dónde se va a producir este prototipo, o si va a ser en China, si va a ser en alguna empresa del sector, pero ya se empieza a replicar este prototipo, o ya, en realidad, esta máquina ya, o este software en grandes cantidades. Entonces, ojo con esto, y tienen que tenerlo bien en cuenta para lo que es postulación a proyectos, es tener muy claro en qué etapa están, en qué TRL están. ¿Okay? Lo que también siempre recalco y es súper importante en el mundo del diseño, el ingeniero, el inventor, todas las personas que quieran crear algo, súper importante poder mostrar tu idea. ¿Ok? Hay gente que me dice que yo soy malo para el dibujo, que no me resulta, que ojalá lo haga otra persona. Sí, o sea, si tú no eres bueno para el dibujo y quieres mostrar tu idea, ojalá consigas a alguien que lo haga. Pero siempre es importante llevar tu idea lo más simple posible. Y con eso no haya problemas de comunicación. Un buen ejemplo que siempre se usa en esto es, por ejemplo, este dibujo de acá, de cartoons, que le llaman, que muestra cómo es el proceso. Yo creo que algunos ya lo han visto. Por ejemplo, la primera, la 1, es lo que el cliente pide. Por ejemplo, un mail. El cliente envía un mail. Y entonces llega a la empresa y la gente ve esto, y el líder de proyecto ve un columpio, pero un columpio entre medio con el tronco. El analista ve en la 3 el tronco ahí cortado por la mitad. El programador ve el columpio botado. El tester ve casi como una horca. Después el de marketing te pone un sillón así, último modelo. Después tenemos a los que hacen la documentación, que no hay nada. Después tenemos a los que hacen todo lo que es la operación, todo lo que cómo va a funcionar, que ahí queda como la cuerda sola. Después está lo que va a costar el prototipo, que es una montaña rusa. Después está el soporte, que es el árbol cortado. Después está cómo se hace el marketing online, que sería ese árbol negro con el fondo y un minimalista. Y después realmente al final está lo que el cliente quería hacer, cuál era la idea. Entonces, por eso siempre yo invito a que haya un dibujo, una idea, mostrar lo que se quiere hacer, porque si típico que te llega un mail, en nuestro caso, con el requerimiento, y uno se imagina un montón de cosas, pero al final lo más importante es que haya un pitch inicial y que haya información de por medio, un estado del arte, ojalá, y también un dibujo que muestre qué es lo que quiere hacer. ¿Ok?
Este es un buen ejemplo. Este es un diseñador industrial en Internet, pero él ejemplifica muy bien lo que se quiere hacer. Una luz para una bicicleta. Cómo se ven en todas las vistas y cómo se vería lo más real posible. Y también colocado en la bicicleta. Después también un scotch, pero en un diseño mucho más innovador, mucho más bonito. Entonces, las partes y los materiales que tendría este invento que uno que hasta podría patentar. En el lado de software también tenemos mucho lo que es diseñar en papel, ver todas las ventanas posibles y después llegar a un programa que te ayuda a hacer esto, pero mucho más formal, como mockup. Y después puedes ocupar distintas herramientas que existen en Internet, hay muchas, que te hacen hacer maquetas lo más real posible. Entonces, ya no sirve llegar con un dibujo mal hecho a mostrar, y la excusa es que no tengo los informáticos para hacerlo, sino hay que tener claro de que existen herramientas y puedes llegar a hacer que se vea lo más real posible. Y con eso, ir a donde el cliente y obtener un feedback, donde tu futuro cliente que tiene un dolor, decirle, mira, esta es mi idea, ¿te sirve? Y te decir, sí, pero cambia esto, cambia esto, cambia esto. Entonces ahí vuelves de nuevo. Entonces esto es súper importante para poder ir iterando en la idea, ¿ok? Y que no quede en una idea, porque eso es lo inicial, que termine en un prototipo. Entonces, acá, por ejemplo, es súper importante esto, el dibujar. Hay veces que en el dibujo, desde el dibujo se puede pasar una patente. Y eso también en Chile no se recalca mucho y está un poco de lado el tema de patentar. Hay en otros países donde la patente es algo súper relevante y cualquier cosa, cualquier idea que yo tengo que lo puedo plasmar en algo casi tangible, con partes, piezas, lo puedo llevar a hacer una patente. Entonces también, esa es la cultura de patentar, también es algo que tiene que empezar a crecer en Chile y ojalá poder también llevarlo a otros países, poder patentar en otros países, para poder defender tu idea. Hay otra tendencia también, o sea, hay otra tendencia que es el open source, donde tú liberas parte del diseño y, por ejemplo, el Arduino, el típico ejemplo de una placa de desarrollo. Tienes una placa electrónica de desarrollo, liberas la electrónica, los planos, pero todo lo que es el software donde tú programas, envías el código, esa parte no está abierta. Entonces, esa es la parte donde tú vas a generar un valor, ¿ok? Pero tú puedes liberar todo el resto del software, o el hardware, mejor dicho. Y después tenemos en la última foto a la derecha, tenemos el diseño en 3D, que eso ya también es bueno, pero lo podemos dejar para la última etapa, cuando ya tenemos validada la primera, una segunda con un diseño un poco más formal, y ya entonces validamos y empezamos a hacer un diseño en 3D. Entonces, tener en cuenta eso, no quemar el diseño en 3D al principio, no estar pagándole a un diseñador o a un ingeniero que haga todo este diseño 3D, el análisis estructural, siendo que antes todo hay que validar el diseño, ¿ok? Acá, por ejemplo, puse ejemplos súper importantes. O sea, la primera es como protector facial que se inventó para bomberos, la llave ajustable, la típica, la francesa, el Lego, cuando se inventó el Lego, imagínense lo bien que le fue, cómo fueron viendo el diseño del ensamble y la conocida ratonera. O sea, son ideas simples, pero que uno dice, ¿existirá algo así? Vas a ver el estado del arte, vas a Google Patents, que es una herramienta espectacular para poder revisar, y ves si existe esto en el mercado. En lo que es software, no es tanto la patente, porque software va modificando mucho, puede hacer una pequeña modificación y ya es algo distinto, pero en Estados Unidos se da mucho el de poder patentar el software. Acá en Chile queda como más derecho de autor o secreto industrial.
pero es importante tenerlo en cuenta. También se puede llegar a patentar un software por si es que tienes un entorno que envuelve todo un mecanismo de diseño, o sea, como que esto afecta a esto, a esto otro, entonces esto al final es un producto, un servicio que engloba más cosas, entonces ya puedes patentar. Entonces después, importante después de pasar al diseño, viene este prototipado de baja resolución y esta prueba de concepto que se llama, que es poder mostrar a tu stakeholder, a tu primer cliente, qué es lo que quieres hacer. Que pueda apretar un botón, que pueda ver cómo se mueve, tocarlo, tenerlo en las manos. Eso es súper importante. A veces el papel, el dibujo, el diseño en 3D puede mostrar bien lo que se quiere hacer, pero también es súper importante tener este otro lado, que es el contacto con la aplicación, con el software, hardware, y eso es importante para que haya un primer acercamiento, y ahí también de inmediato la encuesta, empezar a hacer preguntas, ver si está de acuerdo con lo que se está proponiendo, si realmente resuelve su dolor. Eso es súper importante. En la ingeniería, sobre todo, se toma el error de tener una idea y llevarla a producción y nunca estar seguro si eso realmente es un dolor. Acá les quiero mostrar un ejemplo que estamos desarrollando en el laboratorio, donde estamos haciendo una aplicación móvil para adulto mayor, donde tenemos una tablet que funciona, donde el adulto mayor está viendo una aplicación específica para ellos, que no pueden salir de ahí y está ahí en una pura ventana. Entonces ellos aprietan, ven video y todo, y se actualizan con respecto a la municipalidad donde va subiendo información. Y nosotros dijimos, ya, el abuelito quizás le va a costar tener esto afirmado, entonces, o tiene que tenerlo siempre en las manos. Entonces ideamos el primer concepto, que es este. Cómo poder agarrar esto y poder dejarlo parado. Y esto es simplemente embalaje de una impresora 3D, y lo ocupamos para poder hacer el diseño. ¿Ok? Entonces esto es barato, muy rápido. Después pasas a un diseño en 3D, ves si es viable o no, y imprime en 3D. Tienes tu diseño en 3D. Pero te das cuenta que este diseño gigante no entra en la impresora. Entonces, porque tengo una impresora que son pequeñas, entonces generas una división. Entonces ensamblas después tu diseño, pegas y después tienes el soporte. Y también podrías iterar en algo mucho más avanzado, pero tienes, por ejemplo, estos dos secciones que se unen. Y queda esto. Pero obviamente esto puede ser un poco más delicado, se puede despegar, entonces esto hay que probarlo en el ambiente real. Todavía no ha sido probado, pero lo interesante es que ya se empieza a generar una idea de cuál va a ser la problemática, cómo empezar a diseñarlo y empezar a ver. Todavía no lo hemos probado en el ambiente real, pero es importante que empiece uno a pensar, ya el viejito, el adulto mayor va a tener esto en la mano todo el tiempo. ¿Cómo evitar eso? Entonces ahí empieza uno a iterar. Importante también en electrónica, que uno siempre tiene todo el diseño ya en 3D, la carcasa, todo, y ahora hay que meter la electrónica adentro. Eso pasó, por ejemplo, en Steve Jobs, era famoso por eso. Quiero este diseño, mételo acá adentro. Entonces los ingenieros tenían que arreglársela desde un inicio en pensar, no en que el diseñador o que el ingeniero de manufactura o mecánico se adaptara a la electrónica, sino que al contrario, ellos adaptándose al diseño. Entonces, es súper importante cuando hay este requerimiento, un requerimiento de portabilidad, de que sea algo portátil, que sea algo pequeño, de primero hacer tu prueba en un ambiente con espacio,
probar todo, como sale aquí en el primer iPhone. Es el primer iPhone el iPhone 1, el original, ahí, y se puede ver que es esa placa madre, es lo que contiene todo lo que va a ir después metido adentro. Entonces, tiene el espacio para ver si está todo funcionando bien, si algo falla. Es súper importante tener esta primera parte, y se los digo por experiencia, tener el espacio para poder prototipar en electrónica es súper importante. Después colocarás todo adentro y ahí verás si se calienta o no, si hay un problema, pero importante es antes tener toda esta iteración en el diseño en un espacio amplio. Y en lo que es prototipado, el concepto fundamental es la fidelidad. ¿Cuánto puedes replicar de tu producto? O de lo que estás creando. Entonces, en esta foto podemos ver un candado que es bien especial, que funciona con una clave. Tú tienes que generar un código, es como izquierda, derecha, arriba, abajo, y generas un password y puedes abrir el candado. Entonces, tiene una electrónica dentro y tiene también una memoria, una pequeña memoria que guarda la clave que tú configuraste. Entonces, la baja fidelidad es el cartón que está al inicio, y después la última, la alta fidelidad es el candado ya de aluminio con acero donde está amarrando. Lo importante acá es que el de baja fidelidad lo puedes replicar, no es funcional. El de impresión 3D, que es el penúltimo, lo puedes replicar, pero no es funcional y también no puedes llegar a una alta producción. El último tiene que estar pensado en que es el prototipo final y tienes que también empezar a pensar en cómo lo vas a replicar miles de veces. Entonces, la fidelidad ayuda a eso, a ir hacia la producción a escala, ir mejorando el prototipo hasta un punto, hasta llegar a un proceso donde dice esto ya lo puedo llevar al mercado y pedirle a un chino que lo haga millones de veces. Y aquí quiero dar a entender, a veces nos dicen acá en Leoflab, ¿por qué cobran tan caro? O sea, y es por esto. Porque el prototipo, tu primer prototipo, sea un lápiz, sea un dron, todo lo que sea crear algo, tiene un costo. ¿Ok? Entonces, el primer prototipo que veíamos en la foto anterior, graben ahí su memoria la foto, el primero puede tardar 30 minutos y te va a salir 500 pesos. Porque ¿qué necesitaste? Un cartón, tijeras, cuchillo y pegamento. Nada más que eso. El segundo prototipo ya no tardó media hora, sino que tardó 2 horas. Porque se hizo un corte láser, necesitaste terciado, tornillo, un diseño en CAD, en algún software en 3D y un corte láser. Sale alrededor de 20.000 pesos. Después, tu tercer prototipo, que es impresión 3D, requieres una impresora 3D, un mecanismo del botón, ya no es solamente que esté pegado ahí, sino que tiene que funcionar, un pegamento, un filamento para imprimir y un diseño CAD, otro diseño CAD. Ya el diseño anterior ya no sirve. Y el prototipo, el último prototipo, que ya es el prototipo, podríamos decir, funcional, el que vamos a querer mostrar al cliente, decirle, mira, esto es lo que yo quiero hacer, o esto es lo que quiero vender. Ese tiene un botón de nylon, por ejemplo, tiene un diseño de una PCB, tiene una batería interna, tiene todo este aluminio que fue mecanizado y tiene un operario que tiene que manejar esa máquina. Entonces ahí ya el valor sube y ya ese prototipo cuesta 400.000 pesos. Pero es el prototipo. Después, eso cuando empiece a la producción, cuando encuentres a alguien local o en otro país que lo pueda replicar, pero a una escala mayor, los costos van a bajar y, por ejemplo, ahí va a volver a costar, el candado va a costar 20.000 pesos, por ejemplo, o menos. Pero en la fase de prototipo tienes mucho lo que es el proceso de diseño, el proceso de iterar, los ingenieros de por medio, el diseñador industrial de por medio, entonces tiene que salir caro el prototipo. Pero una vez terminado y pasando por todas las fases de TRL, ya puedes empezar a bajar los costos. ¿Ok? Pero es importante que se valore la etapa del prototipo. Y ahora lo bueno es que han salido herramientas para el prototipado rápido. O sea,
antes el prototipado era manual, tenías que ocupar las máquinas comunes, pero ahora ya ha ido modificando hacia distintos entornos, hacia la manufactura digital, donde tienes una impresión 3D, tienes una PCB o el placa electrónica ya predeterminada, donde tú puedes ensamblar todo y ya probar rápido. Por ejemplo, este lente que se hizo con ultrasonido, cámaras con un LIDAR, se hizo en 4 días y ya era algo funcional. Entonces puedes probar algo en 4 días y decir, ya, sí sirve. Antiguamente tenías que hacer toda la PCB, hacer todo el diseño en alguna máquina o manual. Ahora todo es mucho más rápido. ¿Okay? Y por eso es que existen estos centros de prototipado, de manufactura digital, porque aceleran todo el proceso. Este es un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, lo que es la impresión 3D. Tienes que tener un diseño en 3D en un computador por medio de un software CAD, después lo llevas a un slicing, se llama, que es un cortado de capa de otro software que hace todo las etapas de impresión, cómo van a ser, si va a tener relleno o no, qué altura de capa, qué boquilla, todos los parámetros para después llevar a la impresora. Después, cuando la impresora se pone a imprimir, termina, sacas tu vaso y en el mismo día, 1 hora después, ya puedes estar probando si es que ese vaso, ese envase, ese probador, ese agarrador de tablet funciona o no, si es cómodo o no. Entonces, es interesante esta tecnología cómo ayuda a poder tener interacción, uno con el diseño y otro es con el cliente. Importante poder llevarle esto, decirle, ¿sirve esto? ¿Te agrada? Y ahí tener respuesta. Lo mismo con el software, o sea, tener un mockup, tener un diseño bien terminado y poder empezar a probarlo y a ver si tiene fallas y a ver si es que el cliente o el stakeholder le sirve. Por ejemplo, esta es una muestra de una impresora 3D funcionando. Estas son unas impresoras que son muy asequibles ahora. Si lo pueden ver en el PC Factory, cuestan 250.000 pesos o menos y evolucionan muy rápido. Hace unos años atrás, podríamos decir menos de 10 años, no existían estas impresoras de escritorio y empezaron a masificarse de manera muy rápida. Los primeros eran todo artesanal. O sea, yo partí, por ejemplo, haciendo una impresora 3D de material reciclado de otra impresora, se tenía el software y se creaba la impresora, pero era mucho más caro y ahora se está bajando mucho los costos. También en lo que es diseño, lo que son CNC, están mucho más baratas. El software para diseño de PCB antes había que pagar, ahora ya es todo open source. Entonces puedes crear tu prototipo sin problemas en un lugar a bajo costo, o por ejemplo acá nosotros tenemos las máquinas, pueden diseñar todo, la PCB, la impresión del primer modelo, entonces hasta el software también. Entonces puedes implementar, hacer todo el paquete, hasta también llegar a tu packaging, es decir, esto es lo que yo quiero que el cliente abra y después tenga esa experiencia que está tan de moda de abrir el packaging y después ver qué hay adentro. Acá voy a dar un ejemplo de lo que hemos hecho, por ejemplo, últimamente. Nosotros nos tocó en lo que es el prototipado, nos tocó vivirlo en carne propia porque nos quisimos llevar a lo que es la contingencia COVID. ¿Cómo poder ayudar en esto del COVID, sobre todo acá en el sur, que están mucho menos equipados que Santiago? Santiago tiene tecnología, tiene la capacidad de poder contener una gran cantidad de personas enfermas, graves, pero acá en el sur no. Entonces vimos esa problemática y empezamos nosotros a desarrollar un prototipo para los hospitales rurales, para todos los centros asistenciales de baja complejidad, para poder llevar a una persona respirando de manera artificial hacia un hospital de alta complejidad donde pudiera ya tener la capacidad de ocupar un ventilador ya desde los profesionales, de los que se importan, de los que están certificados. Entonces empezamos con este desafío. Lo primero, bueno, partimos con
lo que primero quería el hospital, que era los protectores faciales. Lo partimos haciendo pensamos todos los diseños que habían, los primeros diseños eran en impresión 3D, pero nos dimos cuenta que la impresión 3D es muy lenta. O sea, sirve para poder tener en tus manos lo primero en pocas horas, pero para hacer repeticiones de 600, 1000 es muy lento. Entonces pasamos directo al corte láser. Y ahí también empezamos a iterar con el hospital. Por ejemplo, al principio tenía una abertura arriba, nos dijeron no puede tener abertura arriba porque puede entrar el virus. Entonces todo cerrado, tenía unas patas, ese es el primer diseño, tiene unas patas en la orilla para poder, que hubiese sido más flexible, pero se rompían. Entonces al final pasó a ser un diseño mucho más robusto. Y así fuimos iterando. La placa que tienes es una mica de una librería, o sea, es delgada, no tiene un corte, súper básico, pero funcionaba. Entonces, para salir del apuro, cuando empezó la pandemia, estaba todo este miedo de que podía avanzar muy rápido la pandemia en Chile, todos querían tener su protector facial en los servicios de salud para poder protegerse. Entonces, lo importante es pensar cómo paso de un prototipo inicial, donde ya tienes todos los requerimientos del cliente, en este caso que es el hospital, y poder pasar a un diseño que se pueda replicar por miles. ¿Ok? Entonces tú tienes tu diseño y ahí nosotros humildemente externalizamos. No vamos a empezar a hacer todos las 10.000 requerimientos, sino que vamos hacia una empresa en Santiago que tiene la capacidad de hacer inyección por molde y les llevamos el diseño para que ellos lo produzcan. Entonces, aumentamos la capacidad de 5.000 unidades al mes a 10.000 unidades a la semana. ¿Ok? Pero tienes tu diseño ya iterado hasta el punto donde ya sabes que tiene que ser más grueso acá para que no irrite, tiene que tener una mica mucho más gruesa con una forma para que no moleste en esta parte. Lo que le dije anteriormente, que no tiene que ser abierto, un buen elástico que afirme, que sea grueso. Entonces llegas a un protector facial que es óptimo, que es barato y que se puede replicar sin problema. Esto es otro ejemplo que me gusta mostrar. Es como inició, es como el primer prototipo, o sea, con un neumático, con la bolsa de autoinflable. Es como el concepto, es decir, ya, esto va a apretar así, va a ocupar un motor. Quieres mostrar tu idea y que te empiecen a dar iteraciones hasta llegar a lo que hiciste finalmente, que es un diseño ya mucho más acabado, con todo las descripciones, con sensores, con pantalla, con un apriete mucho más robusto, que sea transportable, que tenga un periodo alto de autonomía. Entonces, pasa de un diseño muy básico a algo ya avanzado que cumple con los requerimientos mínimos. Entonces, partimos con este diseño funcional. ¿Ok? Funciona, aprieta. Puede generar una respiración. Pero hay que probarlo. Entonces, parte aprendiendo. Un médico ahí nos está dando una charla, Claudio Flores, que nos apoyó un montón. Después se va iterando en el mismo diseño, si cumple con la frecuencia respiratoria, si el volumen es correcto, si la relación inspiración-expiración es correcta, y después se va a una prueba animal, obviamente con profesionales, con veterinarios, kinesiólogos, que evalúan si es que la máquina funciona bien o no, con todos los resguardos para no perjudicar al animal. Entonces se valida el prototipo. Tú dices, ya, funciona. Logramos generar un prototipo que cumple con lo necesario, con lo que nos están pidiendo los centros asistenciales. Entonces pasas a la siguiente etapa, que es súper importante, que muchos lo dejan de lado, que es el diseño industrial. Es como este diseño pasa a ser algo óptimo, pasa a ser algo que que piensa cómo el cliente o el usuario va a ocuparlo. ¿Okay? Tiene una pantalla, pero la pantalla ¿qué tiene? ¿Cómo funcionan los botones? ¿Cómo se indica qué es cada botón? En tu manual de usuario, cómo se explica todo
y cómo en el manual de servicio también se hace el desensamble de todo. Es súper importante tener toda esa información, es importante documentar. Entonces, todo ese proceso es algo que a nosotros nos ha servido mucho porque hemos prototipado harto en muchas cosas, pero nunca llegamos al grado tan formal de tener que entregar, por ejemplo, un diseño, o sea, un manual de usuario acabado, o sea, con todos los detalles y cómo en cualquier caso poder arreglar la máquina si es que estuviera en el lugar en Punta Arenas o en un sector de la Patagonia donde no hay nadie que pueda ayudarte. Entonces tiene que haber toda esa indicación de qué hacer en cada caso. Acá está un modelo más avanzado, que como dice el título, fallar rápido. Esto fue aquí no fallamos tan rápido porque nos costó desarrollar todo el diseño, prototipado, y después el mínimo producto viable, pero nos dimos cuenta de que dentro de los requerimientos que nos pedían que fuera algo transportable y en un espacio reducido, no lográbamos, por ejemplo, configurar todo para que funcionaran bien todos los sensores adentro, se calentaba todo en el interior, sobre todo la pantalla, que nunca pensamos que podía calentar tanto. Entonces, fue un producto que lo tuvimos casi, que fue un poco frustrante porque lo teníamos casi listo, pero no lograba ser seguro porque es un dispositivo médico, no puedes tener ni un poco de incertidumbre de que no funciona bien. Entonces, volvimos hacia atrás y quedamos con una pantalla chiquitita donde se podían regular con potenciómetros y dejamos un poco de lado la parte de ocupar encoder y botones y una pantalla táctil para poder trabajar, pero el proyecto está y si fuera necesario podríamos seguir avanzando en el futuro. Acá, por ejemplo, está la parte electrónica. Si se fijan en la foto del medio, es un desastre. Ahí es donde aprendimos que es súper importante expandir. Esto era, en el centro era un caos, si se te desoldaba un cable, no sabía qué pasaba, entonces es súper importante tener una placa, una mesa grande, y eso hicimos. Desarmamos todo, armamos todo en la mesa, probamos si todo funcionaba bien, y después nos fuimos a generar la PCB, y ahí se puede ver el resultado. O sea, pasamos de una pizarra con todo el esquemático, los cables, y después ya ordenar, parar un poco, ordenarse y pasar a una PCB que ya tiene todos los sensores, tiene todos los relés, tiene un cable que va a una Raspberry Pi que se conecta a la placa de manera ordenada. Es súper importante tener algo de orden porque si no, el prototipo se transforma en un caos y al final puede ser tu peor pesadilla. ¿Sí? Importante ir por etapas. Y después, como les comentaba, documentar también. Hay que darse el tiempo para documentar, para tener todo esto que se está creando, tenerlo en un papel, que en el futuro alguien, que uno ya puede estar en otro trabajo, en otra idea, y alguien quiere comprar tu prototipo o licenciar o replicar de nuevo, toda la documentación para poder volver a hacerlo. Está la falla de repente que un proyecto puede ser de que en el momento no era tan importante, pero puede ser que después sí, o que te adelantaste la época. Pero lo importante es que esté archivado eso para que cuando sea el momento poder sacarlo y volver a tener todo el diseño y los modelos en 3D y todo bien ordenado. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar esto. Nosotros aquí se puede ver el diseño de esta carcasa de aluminio que está en la foto, el plano de la izquierda. Esto nos colaboró a CENAF para poder hacerlo, porque el aluminio es bastante difícil de trabajar. Queríamos tener una carcasa robusta que cubriera el motor y este dedo o brazo basculante que aprieta esta bolsa autoinflable que es el resultador manual que le llaman. Entonces partimos con un diseño así, muy simple, pero queríamos tener algo más robusto todavía. Pasamos a una segunda iteración donde tenía un gancho si queríamos colgar la máquina. Era un aluminio mucho más delgado, pero faltaban detalles que teníamos que refinar y era muy difícil entrar, arreglar si era necesario porque está todo soldado.
Entonces el diseño final, después de todas las iteraciones, fue algo mucho más robusto. Igual es demasiado grueso el aluminio, pero era lo que tenían, entonces nos tuvimos que adaptar a lo que tenía CENAP. Pero súper bien, o sea, ellos hicieron todo este trabajo con el diseño que nosotros les entregamos y ahora se puede abrir sin problemas y se pueden colocar todos los rodamientos por dentro, ajustarlos, el motor queda mucho más firme, no vibra, entonces la iteración fue súper buena y es importante tener ese conocimiento, iterar es súper importante. ¿Cuánto? También. ¿Cuánto iterar? ¿Hasta qué punto? También es importante. No puedes estar iterando todo el tiempo. Tienes que llegar a decir, ya, con esto me quedo, o si ya no puedo seguir mejorándolo y sigue fallando, ya parar y decir, ya, esto está fallando mucho, darse cuenta que realmente no conviene seguir por ahí y hay que buscar otra vía. Otra cosa que también los motivo harto, si es que están en algún ambiente competitivo, es también hacer ingeniería inversa. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo, que es esta ruedita, uno ve cómo funciona, tiene un resorte y todo, y esto es algo que está muy de moda ahora. Ya imagino que pueden imaginarse qué es. Entonces, es la aspiradora Rumba esta que va aspirando en la casa. Nosotros ya la desarmamos, los chicos. Y le hicimos toda la ingeniería inversa, se podría decir. Entonces ves cómo funciona, qué sensores tiene, cómo hicieron la placa, cómo funciona el motor, cómo funciona todo lo que es la amortiguación. Entonces tienes una idea básica de cómo funciona algo. Nosotros con el tema, con los ventiladores también nos conseguimos VPAP y ciertos ventiladores antiguos para poder empezar a hacer una ingeniería inversa y no partir de cero. Entonces eso es importante también. O sea, si van a hacer algo que ya existe, ideal copiar un poco. O sea, al final no hay para qué partir de cero. Al final siempre puedes sacar ideas de un lado o de otro y puedes empezar a generar algo nuevo. Eso es súper importante. Ese es el diseño final que ya teníamos y eso ya es lo que se está entregando a todos los que requieran esta máquina. Y eso, esa es la presentación. Perfecto, Joaquín. Muchas gracias. Qué interesante la experiencia que nos relatas para los que estamos un poco fuera, ¿no? Y finalmente quizás los modelos de negocio que hemos desarrollado nos llevan a algo más tradicional, que no requiere quizás un prototipado. En el caso del programa de inversión, tenemos muchas de las propuestas de solución postulando y participando, ¿cierto? Que nos llevan a, obviamente, tener que entender un poco de esto, unos más avanzados, otros un poco más en etapa temprana, pero de alguna manera todos muy interiorizados, ¿no? O con ganas de entender un poco más cómo funciona esto, ¿no? Empieza a preparar tus preguntas entonces, equipos, puedes ir dejándolas en el chat, ¿cierto? Vamos a darles unos minutitos para que puedan ir escribiendo. Si tienes alguna consulta también acá van llegando algunas preguntas ya, Joaquín. A ver. Perfecto, mira, tenemos a los muchachos de Perceptron que nos dicen si nos puedes dar algún consejo de software o alguna aplicación para hacer los prototipos de software o apps. ¿Ya? Dice que mostraste algunas imágenes, pero no alcanzó a ver qué software utilizaste o si tienes alguna recomendación en aquello. Sí. Justo tengo un enlace abierto que es súper bueno. Déjenme, voy a finalizar la presentación. Espera un poquito.
Nosotros, en realidad, en diseño de prototipo no ocupamos tanto las aplicaciones que existen porque tenemos las personas que indicadas para cada fase. Entonces, no ocupamos tanto estas plataformas de diseño, de mockup y todo esto, pero hay varias que he visto y que son bastante buenas. Esta, no sé si conoces, yo creo que los que en la parte informática conocen harto que lo que es la plataforma Medium, donde es donde gente publica como una especie de blog. Y acá, por ejemplo, está este artículo donde el diseño y el prototipado en la parte de software. Entonces, acá, por ejemplo, salen 18 herramientas para prototipar. ¿Ok? Son un montón, pero te ayudan a generar tu diseño con fotos ya hechas, con, con todas las transiciones fáciles. Entonces, son herramientas que son súper buenas, creo yo, si que no tienes el equipo necesario, las personas necesarias, para poder empezar a hacer tu diseño y se vea bastante bien. O sea, puedes hacer transiciones que tienes el teclado, puedes ver por dónde se mueve dónde se va a mover el usuario, qué fue lo que hizo bien y lo que hizo mal. O sea, también puedes tener un registro de dónde se movió, si es que lo hizo bien, si no. O sea, te das cuenta si realmente entendió cuál era la idea de lo que tú estabas creando. ¿Okay? Entonces, todas estas herramientas, algunas son libres, otras tienes que pagar, pero lo importante es que te ayudan a tener algo que ya puede probar el cliente y ya puede empezar a ver con un cuestionario al lado, decir sirve o no sirve, cumple con tu expectativa. Claro. Uh-huh. Perfecto. Hoy nos podrías compartir algunos links en el chat. Nos están pidiendo como para poder llegar a esas Voy a dejar en páginas. el chat este tiene Ya, genial. alguna otra pregunta. Yes, mira, vamos avanzando, Joaquín. Aquí tenemos una consulta con respecto a César Oyarzo, ¿cierto? Nos pregunta en cuanto a los servicios como software, ¿podrías hablarnos sobre cómo hacerlo en las primeras fases del TRL respecto a software? Más que nada acotado a esa área. Sobre todo, dice César, cuando estamos en etapa de idea. Ya, pues, por ejemplo, acá en el software, bueno, yo creo que la mayoría sabe que cómo funciona. O sea, tú tienes un diseño inicial, tu mockup. El mockup, con esta herramienta que le estoy mostrando, ya pueden ir a hacer como mostrar la idea. Y después ya pasa a hacer al alfa, al modelo alfa, que es donde tienes el prototipo tiene lo mínimo para funcionar, donde tú puedes probar, donde tu backend no necesariamente es óptimo, pero tiene las herramientas básicas como para que funcione. Entonces, ese es a donde tú empiezas a prototipar, se le llama alfa. Después, importante, por ejemplo, tener un GitHub, tener unas herramientas de trabajo donde poder subir toda esta información, donde todo tu equipo de trabajo pueda tener el diseño inicial, tener el avance, todo estar al tanto de qué está pasando, para poder seguir avanzando hacia el beta, que ya es donde tú puedes ya empezar a mostrárselo al stakeholder, decirle, mira, por favor, pruébalo, ve si te sirve, descárgalo, ve si necesita alguna modificación, nos envías a través de algún mensaje, o atención al cliente, alguna falla, entonces ya el beta pasa a ser todo el enfoque a mejorarlo. Y después cuando ya tienes el beta listo, pasas a producción, donde ya ahí es lo que empieza es a mejorar el diseño, ya empezar a ver la funcionalidad, si es que se adapta bien a la necesidad. Y ahí es como, por ejemplo, podemos ver con WhatsApp, que partió súper básico y ahora ya tiene un montón de pestañas y de métodos de búsqueda, videollamadas. Hay muy buena información si uno ve WhatsApp de cómo ha evolucionado en el tiempo, por ejemplo. Cómo partió simplemente de un chat a llegar a ser una herramienta con muchas funcionalidades y cómo, por ejemplo, pasó a ser
una herramienta para trabajar con empresas. Entonces, lo mismo puede pasar con lo que quieran hacer ustedes. O sea, puede ser un SaaS y ese SaaS puede evolucionar después a funcionar pasar de empresa a pasar a un consumidor individual. Entonces, tienen que ver cómo hacer un pivot rápido también de cómo pueden pasar de un producto que pensaban que era para cierto sector, poder modificarlo y poder llevarlo a otro ambiente. Eso es súper importante. Y lo otro que también es interesante es tener tu herramienta de diseño y de backend que sean lo más, se dice, se le llama mucho en el diseño que sea, ¿cómo se llama la palabra? Espérate. Que pueda modificar, pero no necesariamente cambiar todo el fondo. Hay un backend fijo que te permita cambiar el frontend, obviamente, pero el backend funciona constante. Se me olvidó la palabra ahora, pero es súper importante que eso esté y hay un buen backend de por medio que pueda permitir hacer el diseño del frontend sin problemas, modificarlo rápido y que el backend no sea afectado. Eso podría decir. Acá, Joaquín, gracias. Gracias, Joaquín. Mira, tenemos Max. entonces una última consulta. Dígame. Max, yo Julio. igual tengo algunas preguntas por acá, me han llegado varias, Perfecto. así que no sé. Dale nomás. Mira, tengo una pregunta, voy a mezclar algunas porque en el fondo están como bien vinculadas. Primero hay una pregunta que nos dice de cómo llevar este tema del prototipado a temas más sociales, al área, digamos, de comunidades, de cómo poder prototipar ahí. Esa es la primera pregunta. Y de la mano con esa, como para darte una pregunta también, o sea, otra pregunta, Joaquín, tenemos una de cómo poder de repente pensar en un prototipo más enfocado en un servicio y no en un producto, ¿ya? Que entendiendo que de repente cuando vemos esto, lo entendemos más desde el producto y nos cuesta quizás prototipar un servicio. Ya, pero disculpa, la primera pregunta entonces era. ¿O era solo? De cómo poder llevar el concepto de prototipo a trabajarlo con comunidades, con temas más sociales, de cómo poder... Ya, lo que he estado viendo yo, por ejemplo, en mi caso personal, en lo social es súper importante ir al lugar y conocer a las personas. Eso es muy importante. He estado trabajando en las tecnologías apropiadas, se llama. Y lo que es tecnología apropiada es ir al lugar, conocer cuáles son sus necesidades, cuál es su cultura, su forma de pensar, si el agua para ellos es algo importante y lo ven desde una visión distinta. Entonces, es súper importante, si quieren ir a lo social, ir al lugar y ver qué realmente necesitan. Porque llegan muchos servicios, productos que son ideas que uno dice son súper buenas, pero nunca fueron al lugar a ver si realmente era lo que necesitaban. Entonces, como experiencia propia les puedo decir de que en lo social hay que ir, hay que conocer a la gente, hay que tener reuniones anteriores, ver lo que realmente quieren, si eso lo van a poder seguir ocupando en el tiempo, si lo van a poder reparar, porque se echa a perder y tú hiciste toda esta tremenda tecnología, pero después se echa a perder y ahí quedó. Entonces tienes que también incluirlo en el diseño, en la manufactura, en el lugar, la manufactura o la instalación en el lugar, donde puedan armarlo, saber cómo se desarma, cómo se repara. Entonces, lo social yo creo que es súper importante esa parte, involucrar a las personas y tenerlas ahí para decirle, mira, este es el manual, de tener asignado una o dos personas que digan, ellos son los... Esto, darle un cargo, decirle, mira, tú eres el técnico, tú eres el que se va a encargar de reparar esta tecnología. Si en un caso software es distinto, pero si es algo físico, reparar la tecnología, poder crear este ecosistema donde están las personas que lo usan, las personas que lo reparan, que alguien sepa con quién comunicarse si es que ya es muy difícil la falla. Entonces, eso es súper importante, crear un ecosistema. Eso es lo primordial, lo que es social. Súper. La segunda pregunta es, ¿cómo crear servicios
más que producto. Como prototipar en servicios, exacto. Sí, ya. Y yo, en realidad, yo creo que ahora la tendencia es pasar todo a servicio. Eso ya cada vez el producto está bajando menos. No sé si ustedes saben que esto pronto va a pasar a ser un servicio, no un producto. O sea, el teléfono no te lo van a vender, te lo van a pasar, te lo van a arrendar. O sea, ya no va a ser tuyo, pero todos van a tener acceso a tener un teléfono. Entonces, no es difícil pasar de un producto a un servicio, solamente tienes que ver cómo hacerlo, cómo pasar de tener algo a que ya no sea tuyo, sino que tú lo pagas una membresía mensual o anual para poder ocuparlo. O sea, en el futuro también, la gente quizás no tenga sus propios autos, sino que tenga un auto arrendado por una membresía mensual, donde tú puedes pedir el auto que tú quieras, lo ocupas y después lo cambias por otro, y se puede manejar solo, de hecho. Entonces, el SaaS, todo lo que es servicio, es la tendencia. No se enfoquen en vender un producto si es que pueden arrendárselo a la persona. Y yo creo que ese también es lo que tiene valor ahora, porque si tú tienes un producto, dice, toma, ahí está. Y tiene esta obsolescencia programada donde se echa a perder y ¡pum!, te compras uno nuevo. Y tienes que comprarte uno nuevo. Eso el cliente, ese era el modelo. Así como ya se te echó a perder, toma, tienes que comprarte uno nuevo y ahí te la arreglarás tú. En cambio, ahora ya no funciona tan así. Ojalá si se echa a perder, yo lo voy al lugar donde se echó a perder y me lo cambien por uno nuevo, porque es un servicio. Entonces, el cliente ya no tiene que estar sufriendo con esto de que le costó mucha plata y lo perdió o se echó a perder, sino que la empresa o el emprendimiento, la startup, se hace cargo de cómo funciona todo este aparato o software, lo que sea. Lo otro también, en software, como les mencionaba, también se está dando mucho lo que es las plataformas abiertas. O sea, puedes tú poder crear tu software desde una plataforma que es open source o que es abierta. Pero cierto código, ciertas aplicaciones que van mejorando esto, por ejemplo, WordPress, es muy conocido. WordPress tiene esta versión gratis, pero también tiene toda esta versión pagada, que tú pagas por descargar todo esto que ya está maqueteado. Entonces, hay que tener metodologías para poder transformar un producto en un servicio. Y yo creo que en todos los casos se puede hacer, pero hay que ver cómo es la ruta, la propuesta de valor, cómo es tu Canvas, todo el modelo de negocio para poder crear todo como lo anterior, lo que mencionaba, un ecosistema para que el cliente prefiera tener un servicio a tener un producto. Eso. Súper. Bien, justamente igual una de las preguntas que tenía era de un equipo acá también que nos habla de que justamente están desarrollando un proyecto a través de software y es que están justamente en proceso de registro de marca y el software está muy de relación a asesoría. Entonces, la pregunta también que salía de ellos era ¿qué le recomendabas? ¿Pasar a hacer un modelo en base a un modelo escalable? ¿Pasarlo como un ERP o un software tipo SaaS, software web? Y creo que en base a lo que dijiste recién se responde. No sé si hay algo que complementar ahí. Sí, o sea, también fijarse en la competencia que hay. O sea, si tu modelo es un RP y ya existe una empresa grande que lo hace, cambia el modelo. A la empresa grande le va a costar mucho iterar, no lo va a hacer en corto plazo. Entonces, si tu modelo, tú te das cuenta que tu servicio es distinto, tu servicio no existe, de hecho, y la RP ya es un dinosaurio, entonces ándate directo al SaaS, porque el RP es algo que ya va a dejar de ser una tendencia, va a pasar a ser algo que las grandes empresas lo usan, pero emprendimiento, pequeña, mediana empresa pueden ocuparlo online sin problema. Entonces, sí, eso sería como poder enfrentar una competencia de una empresa grande, es pasarse a un modelo de servicio que sea distinto. Entonces la empresa se va a demorar 4 años en pasar a eso, pero tenéis que estar conscientes de que todos pueden cambiar. O sea, tienen que invertir dinero, pueden externalizar su cambio, pero lo van a hacer en algún momento. Entonces,
ese SaaS que tú vas a hacer, tienes que estar consciente de que los chinos lo van a hacer, en Europa lo van a hacer, en Estados Unidos lo van a hacer, entonces tú tienes que ir sobre la ola, como dicen, y ir iterando muy rápido, porque si no, no va a lograr mantenerte en el tiempo. Súper. Mira, la última pregunta que tengo, que es más técnica, me preguntan por si tú conoces de alguna máquina que funcione con, asumo que es impresora 3D, con plástico reciclado para hacer prototipos, perdón. Sí, eso sí es un sueño que hemos tenido también acá en el EUFLAB. Hemos hecho varias máquinas de las que se llaman Precious Plastic, no sé si la ubican, que son open source, tú las puedes buscar en internet, se llama Precious Plastic, y ahí puedes replicar la máquina, puedes ocupar la trituradora, la inyectora, puedes hacer pellets. Entonces, nuestro como sueño a corto plazo es poder imprimir todo lo que imprimamos en un material reciclado, todo lo que sean plásticos derivados del PET, del nylon, del PP, polipropileno, que sean reciclados. Nosotros, por ejemplo, ahora igual estamos teniendo otra tendencia que yo creo que es mucho mejor y que ojalá pase a ser lo importante, que es ocupar materiales biodegradables. Yo creo que eso es lo más importante porque el reciclar, no sé si ustedes saben, pero hay un esquema muy bueno en internet donde puedes partir con algo muy fino, puede ser algo, una carcasa de un celular, que tiene muchos detalles, pero en el segundo reciclado ya eso tiene que ser algo mucho más grande, al tercero ya no puede hacer detalle y al cuarto ya tiene que ser una banca de una plaza. O sea, no, el plástico, los polímeros, las cadenas se van degradando, entonces ya no puedes seguir ocupando el nivel de detalle inicial. Entonces el plástico derivado del petróleo siempre va a terminar en un basurero y va a durar miles de años o se va a fragmentar en un mar y va a contaminar los peces. Entonces, en cambio, los materiales biodegradables son la tendencia que ojalá se haga fuerte, que es que se puedan, que las bacterias, los bichos, animales lo puedan consumir, hasta una planta, lo pueda consumir. Y eso yo creo que hay que empezar a hacerlo tendencia. Por ejemplo, llegó una emprendedora hace poco a solicitarnos si podíamos hacer toallas higiénicas y pañales por medio de algas, a través de alginato, agar, que sea un material absorbente, por ejemplo. Y que esta área que es súper contaminante, poder pasarla a un área biodegradable. Porque son elementos que tú ocupas y desechas muy rápido. No necesitas tenerlos meses guardados o usándolo, entonces lo puedes desechar. Todo lo que sea desechable, ojalá ir hacia el lado biodegradable. Súper. Gracias, Joaquín. Max, no sé si Perfecto. te queda algo por tu lado. Sí, yo creo que podemos cerrar con esta pregunta, el taller del día de hoy, mira, y es interesante también, quizás poniendo antesala de lo que podría ocurrir también la otra semana, que vamos a tener esta temática abordada. Dice Luis Marileo nos pregunta, Joaquín dice gracias por la presentación y una consulta, ¿cómo ha sido tu experiencia con el patentamiento de métodos o procesos de producción? ¿Qué dificultades y consideraciones has encontrado? Y si nos puedes enviar algún link para poder revisar patentes ya vigentes, o para poder revisar patentes vigentes. Y la pregunta está orientada entonces a tu experiencia con el patentamiento de métodos o procesos de producción. Ya, siendo bien sincero, mi experiencia es nula en procesos de producción. Nunca he patentado algo que sea un proceso de producción. Sé que existen y lo he visto, pero al final es tu método. ¿Cómo vas a generar, a producir? Si ustedes ven las patentes de Apple, lo pueden ir a buscar, Google Patents, ven ciertas empresas importantes, van a ver que tienen muchas patentes de software y del diseño y de la máquina terminada, o de las partes del celular, por ejemplo, pero también tienen todos los procesos de manufactura también patentados. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser el proceso para poder, por ejemplo, demandar a Samsung, decirle, oye, este proceso de manufactura que tú estás ocupando, esto es igual al que estoy ocupando yo. O este método de venta, que es ir a donde el cliente, pedirle que apriete tal parte, tal botón, esto lo inventé yo y esta es mi patente.
En Estados Unidos es mucho más común hacer este tipo de patentes. En Chile no, en Sudamérica no tanto. Pero si ustedes ven que su mercado va enfocado a Estados Unidos, es súper importante manejarlo. O sea, cómo los procesos que involucran toda tu empresa se puedan llevar hacia una patente. Les puedo dejar link, puedo buscarle ejemplos, ¿sí? Ahora no tengo, pero no sé cómo lo podemos hacer con Maxi como para poder compartirle links de este tipo de patentes. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo saber si una patente está caducada o existe? Es súper fácil, porque las patentes tienen periodos. Si es un diseño, un concepto, tiene 10 años para funcionar la patente. Si ya es un diseño ya elaborado donde tú quieres crear algo y ya es una máquina que va a funcionar, que tiene todos sus detalles, las referencias con otras patentes que ya existen, tiene una duración de 20 años. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir a Google Patent y buscar desde el año 2000 hacia atrás todas las patentes que existen. Entonces te aseguras de que todas las patentes que vas a ver son patentes caducadas, donde están liberadas y cualquier persona la puede usar. En cambio, desde el 2000 en adelante, o 2001 ahora, son patentes que no puedes usar si es que están patentadas en tu país, pero sí podrías replicar, hay ciertas restricciones, pero podrías replicar en el país si es que no hay patente en el país. Podrías replicarlas, pero por ejemplo, por no algo comercial. Pero si tu empresa dices, oye, necesito esta máquina, pero está patentada, pero no está en Chile, por ejemplo, patentada. De hecho, pasa en la mayoría de los casos que no patentan en Chile. Pero puedes replicarla para poder tener un mercado propio con esa máquina, que te ayude a aumentar la productividad de tu negocio. Pero si quieres comercializarla y llega un punto donde tú quieres salir con esta máquina al exterior, es decir, quiero ir a Brasil, y esa empresa grande patentó en Brasil, ya no se cierran tus puertas. Entonces ahí hay varias estrategias que hay que tener en cuenta. Ocupar una patente caducada o ocupar una patente que todavía está vigente, pero con cierta estrategia. No, hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas, cómo ganan plata las empresas, también las grandes, es demandando a empresas chicas o competencia del mismo porte por usar su patente sin pedir licencia. Eso. Es como demandar, disculpe. Lo que hacen es demandar a la otra empresa y pueden ser demandas de muchos años, pero lo que hacen es parar el desarrollo y después si ganan te llevan a la quiebra directa. Gracias, Joaquín. Julio, ¿tenemos una última pregunta entonces o no? Sí, la última, Joaquín, que nos preguntan también entendiendo un poco el rol de Leuf Lab y bueno, es más que nada cómo se maneja hoy día, cómo ustedes manejan el tema de la confidencialidad, entendiendo justamente que llegan de repente proyectos como el que mencionabas recién de, por ejemplo, estas toallas higiénicas con productos biodegradables, que se entiende que es una innovación un tanto disruptiva. En caso de resultar, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede manejar? Claro, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que nombré ahora, no lo nombré, pero muy básico, no voy a ir al detalle de qué molécula, bueno, Claro. es una idea realmente. Igual quizás no tendría que haber contado la idea porque es la idea de ella, pero la idea al final no es un problema contarla. Es algo que cualquiera podría hacer. Lo importante es cuando ya tiene un desarrollo, es cuando pasas a generar un prototipo y ya tienes ya tienes cierta molécula que es la que sirve, tiene el nivel de absorción que es alto. Entonces, ya si yo empezara a contar cuál es esa molécula, cuál es el nivel de absorción, y ella me pidió un contrato de confidencialidad por medio, ahí yo ya me estoy viendo un problema. Entonces, por ejemplo, si se fijan en la presentación que hice, yo podría haber mostrado un montón de prototipos que hemos estado haciendo últimamente y otras cosas, pero no puedo porque tengo un contrato de confidencialidad de por medio. Entonces, por ejemplo, muestro lo del ventilador y lo que hicimos en temas COVID, porque eso lo hicimos nosotros y es abierto, no hay un problema para mostrarlo. Pero si son servicios que nosotros hemos hecho de 5 años atrás, y ese contrato de confidencialidad son 15 años, 10 años, no puedo mostrar nada hasta que termine ese periodo. A no ser de que le pida en el contrato de confidencialidad
la posibilidad de difundir y hacer un poco de publicidad a ciertas cosas de lo que la persona hizo. Y eso es importante también. O sea, un contrato de confidencialidad, igual si no podemos contar lo que hacemos, también nos perjudica. Así que ahí podemos mostrar imágenes que al cliente no le perjudiquen. Entonces ahí hay que llegar a acuerdos. Entonces, si quieren trabajar algún día con nosotros, lo importante es que nosotros resguardamos la confidencialidad y siempre que queramos mostrar algo vamos a pedir permiso antes. Perfecto. Súper. Bien, Julio, estamos cerrando entonces. Queremos agradecer a la participación del día de hoy. Se ha mantenido una convocatoria bastante alta en los talleres en general, así que agradecemos también eso. Terminamos entonces el taller del día de hoy. Agradecemos a Joaquín Castro, ¿cierto?, que nos compartió la experiencia también que han tenido en conjunto con el equipo del EUFULAB. Felicidades también por la incorporación al Centro 14K, que hemos visto que está muy, muy, muy bello y muy equipado y bien grande, así que los invitamos también a revisar cierta información sobre 14K, cierto.cl, para que puedan ver la oferta también que existe ahí en el Centro de Innovación y Prototipado que tienen en Valdivia. Reitero entonces el agradecimiento, Joaquín, muchas, muchas gracias, y nos estamos viendo la próxima semana, si no me equivoco, ¿cierto? Para los seleccionados, los 40 seleccionados que pasen a la siguiente etapa van a encontrarse ya en un nivel más avanzado de contenido con respecto al prototipado y pruebas de concepto más que nada. Pruebas de concepto ya más asociadas a la aplicación, así que eso se viene la otra semana. Hoy día en la tarde recordarles que vamos a estar a las 3 de la tarde en conjunto con Alejandro Velázquez, también coordinador del programa, haciendo una sesión de apoyo también a postulación, bastante similar a las que hemos tenido la semana pasada para los que pudieron estar, pero incorporando algunas cosas de las que hemos visto también esta semana en los talleres. Así que los esperamos a las 3 con Alejandro, vamos a estar ahí a plataforma abierta, ¿no?, revisando algunos contenidos para poder apoyarlos y contestar algunas consultas. Eso sería entonces por hoy. No sé si tienes algo más que acotar, Julio. No, por ahora incentivar nomás que en el fondo aprovechen el contenido en cada taller. Está el canal de YouTube disponible con cada una de las cápsulas, y que aprovechen el espacio de la tarde, porque justamente lo que queremos es hacer como ir homologando contenido de los talleres con lo visto, digamos, digamos, con lo solicitado en el formulario, para que sus propuestas, digamos, tengan un buen desarrollo. Así que los esperamos a las 15 horas, y desde ya cualquier duda también nos pueden ir contactando por correo electrónico. Sí, una acotación nomás, quiero hacerlo general porque he tenido algunas preguntas. Desestimar postulación en plataforma significa entrar a editarla, ¿ya? No va a pasar nada si apretan el botón, digamos, no se borra nada, la información está ahí, ¿ya? Desestimar postulación es el botón para poder editar, ¿ya? Eso, me quedo entonces, Claro. perfecto. ¿Qué plataforma usan para postulación, para modificar o mejorar? Ya, es la misma plataforma, recuerden, Charlie. Justamente, ahí lo acaba de responder Alexander. La misma plataforma, misma clave, mismo usuario, pueden ingresar, ¿cierto? Y pueden hacer las modificaciones que ustedes estimen conveniente. Recuerden que el botón desestimar postulación es el botón que se usa para editar de alguna manera en la plataforma Charlie. Eso entonces, un saludo a todos los equipos y nos vemos a las 3 de la tarde para poder trabajar con los que obviamente lo requieran. Chao, Joaquín, gracias. Chao, chao. Chao, Julio. A Nos vemos. todos. Chao, Chao, chao. chao.